¿Quiénes de nosotros estábamos trabajando y hemos recibido un mensaje o estábamos dormidos y nos han llamado? Se ha caído el sistema y nos toca hacerlo funcionar. Hoy vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de qué hace una buena pesadilla en producción y algunos tips de cómo evitarlas. Un poquito de mí. Soy David Pedreira. Mi acento denota que soy español. Llevo ya 4 años en Argentina. Empecé a trabajar hace mucho tiempo en Telefónica. Luego, cuando llegué a Argentina, me incorporé a Mercado Libre, al equipo de Cloud and Platform. Y desde hace poco más de un año estoy en Santander Tecnología, ayudando a levantar la calidad técnica y a mejorar cómo hacemos producto para construir una gran plataforma financiera. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de qué hace una pesadilla en producción para aprender, para tomar lecciones, para encontrar patrones que funcionan bien y patrones que funcionan mal. Algunos consejos. Y algunas cosas obvias, pero que ocurren, especialmente cuando tomamos sistemas o software viejo y que tenemos que revisar para que no vuelvan a ocurrir. ¿Qué no va a incluir esta charla? Una receta para la estabilidad. La verdad es que, primero, no sé si existe, pero segundo, de existir depende mucho de qué tecnología tienes, de qué producto, de cómo trabajas, cómo es tu negocio. Así que eso tocará a cada cual pensar en cómo lo aplica. Un par de disclaimers. A lo largo de la charla voy a hablar de algunas marcas y productos comerciales. Son ejemplos. Es mucho más fácil hablar del nombre de un producto como ejemplo que de la categoría. Seguramente me olvidaré de algunos. Insisto, son ejemplos. Después podemos compartir otras experiencias. Y lo segundo, voy a hablar de incidentes reales. En todos he participado. Lo que sí que he hecho es, para esta charla, simplificar y adaptar un poquito para que sean mucho más claras. Así que, sin más, empecemos. En mi experiencia, ¿qué hace de un incidente una situación espantosa? ¿Qué hace que sea una pesadilla? Lo primero, cuando estás monitoreando, pero no estás monitoreando la cosa correcta y te hace perder tiempo y no sabes qué está pasando. Pero no solamente eso. Puede ser que estés monitoreando, pero estés sordo, no te avise nada que estás caído y pierdas un montón de tiempo y tengas a tus clientes, a tus usuarios sin servicio durante tiempo prolongado. Pasado lo que es la parte de enterarte que tienes un incidente, la arquitectura. Cuando tienes arquitecturas o soluciones muy acoplados y además ese acople involucra base de datos, todo explota. Pero más allá de lo técnico, si a eso le sumas la frustración de que es el mismo incidente que ha pasado una vez y otra vez y otra vez y otra vez y no se aprende y no se aprende y no se aprende, sumas mala experiencia, problemas, con además la frustración de yo lo he vivido. Si a esto le sumas la guinda de tener un problema en redes sociales, ya es el peor de los mundos posibles. Vamos a ver ejemplos con incidentes reales de a qué me refiero. Lo primero que decía es, cuando uno está monitoreando, pero se te está escapando lo que es realmente importante. No sé cuál es vuestra situación. En mi caso, ahora, los incidentes empiezan con un WhatsApp. Tenemos un chat Help Riesgo Operacional, en el que escribimos cuando vemos algo que está raro. Y en este caso, el mensaje llegó por la tarde. Los coordinadores del contact me dicen que no están llegando llamadas. ¿Está todo bien? Ves el mensaje pasado unos pocos minutos y empieza el sufrimiento. ¡Ay, Dios! ¿Qué estará pasando? Así que empiezas a mirar. Y esto es lo que nos pasaba hace un año. Empezábamos a levantar nuestros grafanas y empezabas a mirar. Y este sistema lleva funcionando del orden de un trimestre. Tampoco está tan bien, pero no se acaba de reiniciar, así que no sé si vendrá por ahí. 400 procesos es lo usual. Zombies 1, no creo que venga por allá.
La CPU está al 12%, es más o menos lo que venía funcionando hace un rato, tampoco parece, uso de RAM 75, no sé si está bien, no, esto es Java, está bien, swap 18, no, pero el uso de memoria está al 74, eso es swapeo, no está swapeando, no viene por ahí, y no está esperando al disco. ¿Qué demonios está pasando aquí? Así que, aprovechando que en este caso es un contact center, haces algo muy humano, que es que te llamas al contact como un cliente cualquiera y a ver qué sucede. Espantoso. Realmente la llamada no pasa. Así que escribes, sí, estamos caídos, vamos a trabajar en un war room. Unos 20 minutos después de todo este proceso. Hay algo muy, muy importante que he aprendido a lo largo de los años. No estar mal no significa lo mismo que estar bien. Y uno tiene que pensar en sistema de monitorización que le permita saber exactamente si está bien o no, no saber si estás mal. Si hay algo que me ha funcionado y nos ha funcionado bien a lo largo de los años, es pensar en monitorear mirando la experiencia del cliente. Y algo que nos está funcionando muy, pero que muy bien, es la implementación de métricas claves. Son indicadores. Generalmente mides el volumen de algo que está sucediendo. Miras a ver cuántas ventas estás teniendo por minuto, cuánta gente está viendo un vídeo en ese minuto, cuánta gente se está logueando la aplicación móvil. En Telefónica, para que pongáis un ejemplo, hace muchos, muchos años descubrimos que un comportamiento de cliente que era muy importante es cuando reiniciaban el desco. Un reinicio del desco normalmente era que algo se había roto y la gente intentaba reiniciar para ver si eso lo arreglaba. Y lo mirábamos ahí. O si estás haciendo un sistema de envíos o de delivery, saber cuánto se está haciendo en cada minuto. Así lo que ves es el comportamiento del cliente y puedes saber qué impacto estás teniendo y reaccionar mucho más rápido. Es importante que sean pocos. Para que os hagáis una idea, para todos entender, desde la parte de la web, el online banking, pero también la parte de mayorista o la parte de empresa, tenemos 31 indicadores. Tienen que ser pocos, pero tienen que ser significativos para vuestros negocios. ¿Cómo terminó esta historia? Hace ya bastante tiempo, poquito menos de un año, empezamos a monitorear en tiempo real cuántas llamadas estaban entrando al contacto. Tan sencillo como eso. No estamos mirando CPU. Lo que estamos mirando es, y la cantidad de llamadas está donde debía ocurrir o se han ido a cero. Ahí ves un ejemplo. 2 días de contact normal, si la curva no empezara a las 8 de la mañana, subiera a las 10 y después de dar otra vez a 0 a las 9, si tuviéramos un 0 a las 2 de la tarde, sabría que tendríamos un problema. Sencillo, pero muy, muy potente. Y pensemos cuántos de nuestros equipos, cuántos de nuestros servicios, cuántos de nuestros productos realmente están en la situación original, mirando CPU, memoria y no mirando comportamiento de cliente. Pero incluso si tienes estas métricas, puede ser que se te estén escapando cosas importantes. Y quiero pasar al segundo caso. Cuando tienes estas métricas, pero no te estás enterando. De nuevo, un incidente, lo recuerdo vivamente, fue de sábado a domingo por la madrugada. Alguien escribe, puede ser que esté caído mobile. Y recuerdo porque en este caso yo estaba despierto y fui yo el que contestó. Y sí, pero tranca, hay un trabajo. La respuesta fue terrible. Me pa' que no. Terminó hace un rato. ¡Qué espanto, por Dios! ¡Qué espanto! Llevábamos caídos un buen rato. ¿Qué pasó ahí? Esta no es exactamente la métrica del incidente, pero para que entendáis, nosotros tenemos también definida una métrica clave en todo lo que tiene que ver con la aplicación móvil. Empieza a subir en torno a las 6 de la mañana, topea a las 10, 11, tiene la bajada del almuerzo, luego vuelve a subir un poco por la tarde y cae. Y tenemos definidos nuestros umbrales, y tenemos definidos nuestros umbrales de cuánta gente se loguea, y también hay una gráfica roja pequeñita ahí abajo de cuántos logins fallan. Y estaban. Y ahí simulo un
cae a cero y lo podíamos ver. Exagerado el incidente para que se pueda ver bien. Pero la pregunta que hay que hacerse es, ¿de qué sirve tener todo esto si no tenemos alarmas? Y esto es algo muy, muy importante que tenemos que recordar. Monitoreado no es lo mismo que alarmado. Cualquier sistema de alarmas tiene que tener como mínimo estos componentes. Primero, las métricas. Y ahí están los Grafana, los Dyna, los Datadog, los New Relic y un montón de productos más. Y una vez tienes esas métricas, tienes que pensar en cuáles son tus umbrales. Tienes que pensar, siempre tengo más de 100 ventas. Bueno, pues si bajo por debajo de 100, me alarmo. O, si no lo tienes claro, algo tan sencillo como cuántos tengo ahora y cuántos he tenido en los 5 minutos anteriores, y hacer la división y estar mirando ese valor. Muchas veces nos embarcamos, y he escuchado en reuniones, tenemos que ir hacia Machine Learning en la operación. Maldita sea, a veces nos olvidamos de hacer una simple división. Tenemos que pensar en esos umbrales. Pero umbrales simétricas están buenos. Tienes que tener algo que te despierte, si tu servicio es 24/7. O que al menos te avise de manera insistente. Y hay que llegar a ese último paso. Tenéis que pensar en Opgenie, tenemos que pensar en VictorOps, tenemos que pensar en Slack, tenemos que pensar en WhatsApp, tenemos que pensar en Telegram, lo que sea, pero que haga sonar el celu. No tener esto, lo que lleva son incidentes mucho más largos y a situaciones muy desagradables en las cuales un cliente o muchos clientes están teniendo problemas durante 15, 20, 30, 40 minutos y te enteras prácticamente por las noticias. Hasta ahora hemos hablado de la parte de observabilidad, pero el core tecnológico también ayuda a tener grandes pesadillas. Tener acoples me ha llevado a de los peores incidentes que he vivido. No es ningún secreto que el año pasado en Santander hemos tenido problemas o teníamos problemas para aguantar los primeros días hábiles de cada mes. Venía mucho tráfico. De hecho, no solamente era del banco, afectaba a todo el sistema financiero, pero en fin, voy a hablar de lo que conozco. Voy a ejemplificar esto que hablo del acople con uno de esos incidentes. Estoy simplificando nuestra aplicación móvil, pero la aplicación móvil tiene la parte móvil, tiene la parte del backend for frontend y después tiene una serie de microservicios que gestionan cada una de las partes. En lo que es la compra-venta de dólares, hay un componente que se encarga de eso y una base de datos, en este caso una base de datos Oracle, en el cual se van anotando las transacciones. Y la verdad es que es una aplicación que la veis y dices, es sencilla. No sé si tiene la mejor arquitectura que me hubiera gustado, no sé si hace falta una base de datos Oracle para esto o no, pero en principio uno la ve, no hace nada raro. Ahora, ¿por dónde venía a veces nuestro gran problema? Para los que no sois residentes argentinos, en Argentina hay una limitación que te impide comprar más de $200 al mes. Y esa limitación no es $200 con tu banco o $200 con tu entidad financiera, es $200 con cualquiera. Los argentinos sabéis que hay muchos asteriscos a esto, pero de nuevo permitidme simplificar. Ese límite de 200 tiene que estar en algún lugar. Y en este caso en Argentina es una cuenta virtual que mantiene el Banco Central de la República Argentina. Uno de los temas que vimos es que se había desarrollado hace mucho tiempo este sistema, es un sistema legado, unos mecanismos de control que funcionaban bien y estaban implementados directamente sobre la base de datos. El año pasado, con toda la locura del dólar, a veces el Banco Central se ponía un poquito más lento. Un poquito, la verdad es que funcionaba bastante bien. Pero ese acople a través de la base de datos, ese acople a través de un trigger que se lanzaba dentro de la base de datos, nos mataba. Esto ya está arreglado, pero quiero que penséis cuántos sistemas tenemos que tienen estos acoples a través de la base. Es absolutamente espantoso. Esta frase la digo con frecuencia y tenemos que recordarla a todos. Las bases de datos se llaman bases de datos, no se llaman servidores de aplicaciones y tienen un buen motivo para ello. Y es que abusar de las bases nos lleva a un montón de prácticas espantosas. Por ejemplo, un trigger es una definición de un side effect.
Y los que programamos, los que programáis, cuando escuchamos side effect, se nos tiene que erizar el cabello. Y además es un side effect especialmente desagradable porque está escrito en un trozo de código que no lees con frecuencia. Está escrito en la definición del modelo de datos. No está en tu camino normal del código, así que se te va a olvidar. Y además, tienes que acordarte que las bases de datos de vez en cuando hacen rollback. Y cuando tú tienes un sistema, un trigger que llama un componente externo, tienes que estar seguro que ese componente externo hace rollback. Y no siempre es así. Y además, último punto, cuando uno hace acoples tan atrás en la cadena, tienes que asegurar que cada uno de los puntos de la cadena sepan fallar pronto, porque si no, falla lo del final, hace peor la situación en el API además seguramente reintenta 14 veces y todo empeora de manera exponencial. ¿Qué es lo importante y lo aprendido aquí? Lo que estoy diciendo es obvio. Espero que nadie esté desarrollando así hoy, pero muchas veces nos vamos a encontrar con sistemas hechos hace muchos años que tienen estos patrones. Algo que he aprendido es buscar esto proactivamente, identificar bien pronto cuando te encuentras código dentro de las bases, triggers dentro de las bases. Es algo que hay que acabar. Todo esto está bien, pero la mejor observación, las mejores alarmas, la mejor arquitectura desacoplada seguramente va a tener problemas. Y esto es algo que os invito que penséis si hacéis en vuestros equipos. Siempre uno tiene un ciclo de trabajo de desarrollo. Planificas tu sprint, lo desarrollas, lo despliegas y mides qué tal funciona, qué tal funciona esa nueva versión desde el punto de vista comercial o desde el punto de vista técnico. Pero vas a tener problemas. Lo importante es que lo detectes rápido, que lo arregles rápido, pero que aprendas rápido, que hagas un postmortem muy, muy, muy pegado al incidente. Y que cuando salgan acciones se hagan y se hagan rápido, interrumpiendo tu ciclo de desarrollo. No las acumules para hacerlas dentro de 2 semanas, hazlas ahora. Si algo he aprendido es, uno, esos postmortems tiene que estar quien haya participado en el incidente, quien conozca el sistema. Y hay que hacerlos esa misma tarde o al día siguiente. La memoria y el detalle es muy rico. Y el último punto, tiene que haber preguntas y tiene que preguntarse el por qué y el por qué y el por qué y llegar a la última causa. Tienes que descubrir cuál es el bug, tienes que descubrir cuál es la inestabilidad, tienes que descubrir cuál es la dependencia. En resumen, si para tener una pesadilla tienes que monitorear mal y no tienes que tener alarma y tienes que tener un sistema tremendamente acoplado y que utilice muy mal las bases y no aprender, realmente se trabaja mucho mejor y hay un servicio mucho mejor y unos clientes mucho más satisfechos cuando tienes visión desde el usuario, cuando tienes a las alarmas que te despiertan por la noche, cuando tienes una arquitectura de trocitos pequeños aislados y cuando aprendes constantemente. Y en este último punto quiero pararme un último minuto. Es muy normal que compartamos lo que hacemos bien y lo que sentimos orgullosos. No siempre es tan normal compartir los errores. Como industria somos muy jóvenes. El tráfico y las transacciones crecen de manera exponencial y nos estamos encontrando constantemente con problemas que es la primera vez que vemos cualquiera de nosotros. Os invito a que cada vez más compartamos cuándo nos hemos equivocado y qué hemos hecho para arreglarlo. De esta manera mejoraremos todos y podremos dar un mejor servicio a nuestros clientes. Muchas gracias.